El olor a gasolina se pegaba a la piel como una condena. Mariela, de cabello oscuro recogido en una coleta apresurada, pasaba el trapo por la bomba mientras los autos llegaban uno tras otro. Su uniforme verde estaba manchado y sus manos impregnadas de combustible. Un coche de lujo se detuvo frente a ella. Bajó el vidrio un hombre de traje impecable, con lentes oscuros y un reloj que brillaba como un insulto. «Apúrate, pero no manches nada, ¿sí?», dijo, moviendo la mano como si espantara a una mosca. El aire se cargó con la risa de dos mujeres dentro del auto. «Seguro hasta duerme con ese olor a gasolina». Mariela bajó la mirada. El calor del sol se mezcló con la vergüenza que le ardía en el rostro. Los murmullos crecieron, clientes esperando, risas detrás. Ella sabía que para ellos no era más que la de la bomba, la que olía a combustible, la invisible. Mientras marcaba el medidor, sintió un nudo en la garganta. Pero bajo esa humillación, algo se encendía en silencio. Una promesa peligrosa. Algún día esas mismas bocas que se burlaban iban a quedarse mudas frente a ella. La tarde avanzaba y el calor parecía multiplicar el olor a combustible que se quedaba impregnado en la ropa de Mariela. Había terminado su turno en la gasolinera y, como todos los días, pasó por la panadería del centro. Se acomodó la coleta, intentó limpiarse las manos con un pañuelo húmedo y entró con pasos tímidos, consciente de que su uniforme aún cargaba el aroma del trabajo. En la esquina de la panadería estaba Álvaro, el mismo que horas antes la había tratado como una sombra incómoda. No estaba solo, lo rodeaban 3 amigos de negocios y 2 mujeres vestidas con ropa elegante, joyas que brillaban bajo la luz amarilla del local. Reían alto, llenando el espacio de un aire altanero que contrastaba con el olor a pan recién horneado. Mariela entró en silencio, con una bolsa en la mano, buscando pasar desapercibida, pero no lo logró. Una de las mujeres frunció la nariz y se inclinó hacia Álvaro. «Mira quién acaba de entrar», susurró con una sonrisa torcida. Se metió un tanque entero en la ropa. Las carcajadas fueron inmediatas. El comentario se extendió como chispa en pólvora. Otro de los hombres, con voz alta y burlona, dijo: «¿Y así pretende que a alguien se le acerque, si hasta el pan va a oler a gasolina?». El grupo estalló en risas. Álvaro, con la copa de vino en mano, levantó la vista apenas un segundo para mirarla. Sus ojos se cruzaron y en ese instante, Mariela sintió la punzada más aguda de humillación. Él la miraba como si fuera nada, como si ni siquiera mereciera defenderse. Ella bajó la cabeza y caminó hacia el mostrador. El dependiente la atendió rápido, pero el murmullo no se detuvo detrás de ella. «Pobre, ni con litros de perfume se le quita. Seguro así va a la cama, oliendo a tanque vacío». Las palabras la golpeaban como piedras invisibles. Tragó saliva, recogió su pan y salió, sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, detuvo el paso un segundo. Sintió que la rabia se le subía a la piel como calor líquido. «Se ríen de mis manos, de mi olor, de lo que soy, pero no saben lo que escondo. No saben lo que soy capaz de mostrar cuando decida». Con cada paso que daba hacia afuera, esa idea crecía como un fuego secreto. Y aunque la humillación ardía, también lo hacía una certeza peligrosa. No siempre se reirían de ella. Y justo en ese instante, uno de los amigos de Álvaro, entre risas, añadió con voz irónica: «Aunque claro, con un buen vestido y esos ojos, quién sabe, quizás hasta podría hacer temblar a cualquiera». Las carcajadas lo cubrieron todo, pero en el fondo de esa burla había algo distinto, un reconocimiento escondido. Y Mariela lo sintió. Era apenas un destello, pero suficiente para que la semilla del morbo quedara plantada. Los días siguientes parecían repetirse. El mismo uniforme verde, el mismo olor penetrante de gasolina impregnado en cada fibra de su ropa, y las mismas miradas que no la veían como mujer, sino como parte del pavimento. Sin embargo, algo había cambiado dentro de Mariela. La burla en la panadería no había sido solo una herida, había sido un recordatorio brutal de lo invisible que era y de lo peligrosa que podía volverse si decidía mostrarse distinta. Esa noche, en su pequeño cuarto de alquiler,
frente a un espejo rajado apoyado contra la pared, se despojó del uniforme. Por primera vez en semanas, dejó que su cabello cayera libre, ondeando hasta los hombros. Se pintó los labios con un rojo intenso que tenía guardado en un cajón, un regalo olvidado de una vecina que nunca había tenido el valor de usar. Se miró en silencio, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, y sonrió. Esa sonrisa no era de ternura, era una advertencia. El espejo le devolvía a otra mujer, una que sabía lo que tenía bajo la piel, bajo el olor a combustible, bajo la humillación que le habían puesto encima. El rojo de sus labios encendía su rostro como fuego, y sus ojos, antes cansados, brillaban con una mezcla de desafío y deseo contenido. Si ellos creen que soy invisible, que solo sirvo para llenar tanques, entonces voy a mostrarles lo que significa mirarme de verdad. Al día siguiente, en la gasolinera, mantuvo su rutina: uniforme, trapo, olor. Pero cada vez que algún cliente la miraba con desdén, ella respondía con un destello nuevo en sus ojos. No era sumisión, no era vergüenza, era una chispa de algo que nadie podía explicar, un gesto que incomodaba porque, de pronto, parecía demasiado mujer para ser ignorada. Y esa incomodidad llegó también a Álvaro. Pasó nuevamente con su coche brillante, como siempre. Pero esta vez, cuando bajó la ventana y extendió el billete sin mirarla, ella se inclinó lo suficiente para que el sol acariciara sus labios rojos, apenas disimulados bajo el uniforme. El brillo del carmín, inesperado en medio de grasa y sudor, lo obligó a girar la cabeza. Por un segundo, sus ojos se cruzaron, y aunque trató de mantener la compostura, el empresario sintió un golpe seco en el pecho. No entendía por qué, pero esa mirada cargada de fuego lo había desarmado más que cualquier traje caro o mujer de perfume elegante. Mariela tomó el billete con calma, lo guardó en la caja y sonrió con una suavidad peligrosa. No dijo nada, no necesitaba. La tensión estaba hecha. Cuando el coche arrancó, Álvaro apretó el volante con más fuerza de la necesaria. Esa sonrisa lo había dejado inquieto. No era la misma mujer que horas antes había despreciado en la panadería. Algo había cambiado. Y lo más perturbador era que esa sensación de atracción prohibida lo estaba irritando tanto como lo estaba devorando por dentro. El rumor corrió rápido. Esa noche, en el salón principal del club del barrio, habría una recepción privada organizada por el mismo Álvaro. Negocios, políticos y gente con dinero llenaban la lista de invitados. Para Mariela, aquel lugar había sido siempre inaccesible, un espacio reservado para quienes jamás se mancharían las manos con combustible. Pero esa noche no iba a ser como todas. Frente al espejo de su cuarto, Mariela se alisó un vestido rojo entallado que había guardado durante años sin atreverse a usar. Cada curva encontraba su lugar en la tela brillante. Sus labios, pintados de un rojo intenso, parecían llamar a las miradas incluso antes de que ella cruzara la puerta. Su cabello, suelto y brillante, caía en ondas suaves que contrastaban con los recuerdos de la coleta apretada y el uniforme manchado. Cuando entró al salón, las conversaciones se detuvieron apenas un segundo, el suficiente para que todos la vieran. Nadie reconoció de inmediato a la de la gasolinera. El murmullo fue creciendo como un eco. ¿Quién es? ¿De dónde salió? No la había visto nunca aquí. Álvaro, en el centro del salón, hablaba con un grupo de socios cuando la vio. El vaso en su mano tembló apenas perceptiblemente. Era ella. El contraste lo golpeó de lleno. Ya no eran las manos húmedas de combustible ni el uniforme verde desteñido. Era una mujer caminando en tacones que resonaban como un latido, con un escote pronunciado que parecía diseñado para probar la voluntad de todos los presentes. Ella avanzó con calma, sin prisa, consciente de cada mirada clavada en su figura. No necesitaba decir una palabra. Su mera presencia incendiaba el aire. Pasó junto a un grupo de mujeres que la habían despreciado en la panadería, y al cruzar sus miradas, bastó una sonrisa suave para que esas mismas bocas quedaran mudas. Cuando estuvo frente a Álvaro, lo miró directo a los ojos. Esa mirada ya no pedía respeto, lo exigía. Y lo peor para él era que no podía sostenerla mucho tiempo. La tensión lo estaba desarmando frente a todos. «Buenas noches», dijo ella,
con una voz grave y segura que no necesitaba gritar para llenar el salón. Álvaro intentó responder, pero su voz falló. La copa de vino en su mano se inclinó, derramando unas gotas sobre el suelo. Nadie lo mencionó, pero todos lo notaron. El empresario que siempre había sido dueño de la sala, del aire y de las risas, ahora temblaba. Y todo por una mujer que hasta hace unos días había sido motivo de burla por su olor a gasolina. Mariela sostuvo la sonrisa, esa sonrisa peligrosa que prometía más de lo que decía, y dejó que el silencio hablara por ella. El salón estaba hipnotizado. La música suave del salón intentaba llenar el silencio incómodo, pero los ojos de todos estaban en el mismo lugar. Álvaro y Mariela, frente a frente. El empresario trataba de recomponerse, de recuperar esa seguridad arrogante que siempre lo había definido, pero su respiración lo traicionaba. No te esperaba aquí, balbuceó intentando sonar indiferente, pero su voz cargaba una grieta. Mariela lo miró fijamente, con esos labios rojos encendidos que parecían arder bajo la luz del candelabro. Se inclinó apenas hacia él, lo suficiente para que su perfume, floral, envolvente, completamente opuesto al olor a gasolina, llegara a sus sentidos. «Ya veo que no», respondió con calma, dejando cada palabra suspendida en el aire como una trampa. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Nunca antes se había sentido así, desnudo sin estarlo, observado sin defensa. El recuerdo de las risas en la panadería lo golpeó de repente, y la ironía lo hizo sudar. Esa mujer a la que había tratado como sombra, ahora era la luz que lo cegaba. Mientras ella caminaba hacia la barra, sus tacones resonaban con un ritmo hipnótico, marcando cada segundo como un latido dentro de su pecho. Él la siguió sin pensarlo. Ya no era dueño de sus pasos. En la barra, Mariela tomó una copa y giró suavemente el cristal entre sus dedos. El reflejo de sus uñas pintadas brillaba como pequeñas cuchillas. Ella sabía que él estaba detrás. Podía sentir su mirada clavada en la curva de su cuello, en la caída de su cabello, en la forma en que sus hombros descubiertos parecían diseñados para tentarlo. «Mariela», dijo su nombre con voz rota, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba de verdad. Ella giró lentamente, sin prisa. Lo observó, de arriba abajo, deteniéndose en su gesto nervioso, en la manera en que apretaba los labios. Y entonces sonrió, esa sonrisa peligrosa que lo había dejado temblando desde que entró. «¿Ahora sí me ves?», preguntó con tono bajo, casi un susurro que lo atravesó como un golpe. Álvaro tragó saliva. Todo su cuerpo reaccionaba, la sala desaparecía. Sus socios, los invitados, las mujeres elegantes, nadie importaba. Solo esa mujer que antes era invisible y que ahora lo estaba desarmando con una sola mirada. El hombre que había humillado a tantos, que había reído de ella, ahora estaba inclinado, vulnerable, buscando una palabra, una señal. Pero no la encontraba, porque en ese instante, frente a todos, él era el humillado. Y lo peor, o lo mejor, era que lo deseaba. El salón entero parecía contener la respiración. Los socios de Álvaro lo miraban con una mezcla de desconcierto y burla silenciosa. El hombre que siempre imponía respeto ahora estaba atado por una simple mirada. Las mujeres elegantes que solían reír de Mariela no encontraban palabras. Ninguna de ellas podía competir con la fuerza hipnótica de esa presencia. Álvaro dio un paso hacia ella como si algo lo arrastrara. «Mariela, yo no sabía», balbuceó con la voz quebrada. Ella lo dejó hablar, saboreando cada segundo. Esa súplica disfrazada de explicación era la música que había esperado escuchar desde aquella tarde en la panadería, desde cada risa que había soportado en silencio. Se inclinó apenas hacia él, rozando con su perfume el aire entre ambos. Sus labios rojos se curvaron en esa sonrisa peligrosa que lo había enloquecido desde su entrada. «Claro que no sabías», susurró con tono bajo pero letal. «Nunca quisiste ver». El golpe de sus palabras fue más fuerte que cualquier bofetada. Álvaro bajó la mirada, como si buscara refugio en el suelo, pero el murmullo de la sala lo mantenía atrapado. La humillación pública ya estaba hecha.
Todos lo estaban viendo caer. Mariela, en cambio, se incorporó con elegancia. Caminó hacia el centro del salón, copa en mano, y cada tacón marcó un compás que parecía una sentencia. La gente se abrió para dejarla pasar, no con desprecio, sino con un respeto que jamás le habían otorgado antes. Álvaro, desesperado, intentó seguirla. «Espera, por favor». Sus palabras sonaban más como ruego que como orden. Ella se giró, con calma. Lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Ese hombre que la había tratado como invisible, que había sido el líder de las risas crueles, ahora era solo un cuerpo tembloroso atrapado por su propio deseo. «Ahora sí hueles a miedo», dijo con frialdad, antes de girarse y perderse entre la multitud que la recibía con miradas de admiración. La sala estalló en murmullos. Nadie recordaba ya el olor a gasolina. Nadie pensaba en la mujer de manos impregnadas. Solo en esa aparición ardiente, en esos labios rojos que habían transformado la humillación en poder absoluto. Y Álvaro quedó atrás, derrotado, con el corazón golpeando como un tambor. Sabía que nunca podría olvidarla, porque la mujer que había despreciado, esa a la que había reducido a un uniforme sucio, ahora era la única capaz de hacerlo temblar.